como ha sido un juicio absolutamente televisado y todo aquel que ha querido pues ha podido observar, tomar nota, hubo un momento en la declaración de Turull que se adentró en una, vamos a decir, reflexión política y el señor Marchena le cortó diciendo: eso no es relevante, usted ya tendrá tiempo en el último turno para desahogarse. Fue la expresión que utilizó. Ya tendrá tiempo para desahogarse. Pues en lo que es el último turno tengo recogidas algunas de las frases de los acusados y empiezo por Oriol Junqueras, que dice: lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de donde nunca debía de haber salido. Raúl Romeva: con la represión no van a convencer a los que apuestan por las vías pacíficas. Joaquín Forn: somos juzgados como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum. Sigo creyendo y defendiendo la libre determinación de Cataluña. Jordi Turull: el diálogo siempre debe ser el camino. No había masas ni turbas, ni siquiera gente. Había personas y ciudadanos. No había miradas de odio, sino miles de ojos brillantes. Soy independentista y defiendo el derecho de autodeterminación. Jordi Cuixart: si la violencia policial no pudo con miles de personas, una sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación. Mi finalidad no es salir de la cárcel, sino que saquemos una lección de la lucha de ciudadanos que no renunciaron a que su país pueda decidir su futuro. Jordi Sánchez: ustedes, refiriéndose al tribunal, no tienen la solución al problema que les ha venido encima, pero tienen la responsabilidad de no agravar la crisis política. Y finalmente, Josep Rull: no estoy procesado por rebelión por el proceso. Intuyo que es porque no he renunciado a mi actividad política. No podrán impedir que dé a mis hijos testimonio de una lucha tenaz que pretende que ellos mañana puedan vivir en un país mejor, en una república catalana libre. Errespetua eta miresmena, eskerrona eta solidaritza, batipat bizitzan eta politikan ere badago konzeptu bat, duintasuna. Duintasunaren konzeptu hori bete egin dutelako. Duintasun personala, duintasun demokratikoa, da duintasun politikoa ere bai. Eta garbi dago sumario baten zati izango dira eta etorriko da sententzia. Etorriko dira. Baina behauek Kataluniako historia egiten ari dira. Egiten ari dira. Da lehenago edo behanduago Kataluniak libre eta demokratikoki erabakiko du bere etorkizuna.